la verdad impactante sobre por qué los católicos le rezan a María, un guión espiritual de forma largo, un viaje hacia una de las devociones más incomprendidas del mundo. Cristiano parte 1. La pregunta que lo cambia todo. Existe una pregunta que ha dividido a los cristianos durante siglos. Una pregunta que ha encendido debates en salas familiares y salones de conferencias, alrededor de mesas de comedor y en secciones de comentarios, en iglesias protestantes y en esquinas de calles. Una pregunta que, dependiendo de dónde creciste y qué te enseñaron, podría causarte confusión, incomodidad o incluso destello de genuina indignación. Y la pregunta es esta: ¿por qué los católicos le rezan a María? Ahora bien, antes de responder esa pregunta de la manera en que quizás te enseñaron a responderla, quiero pedirte que hagas algo poco común. Quiero pedirte que dejes a un lado todo lo que crees saber. Solo por ahora. Solo por la duración de esta conversación. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es lo que la mayoría de las personas, católicas o no, ha considerado plenamente jamás. La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero es hermosa, y está mucho más arraigada en la Escritura, en la razón y en las tradiciones más antiguas del cristianismo de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Esto es lo que quiero que consideres desde el principio. Todo ser humano que haya vivido alguna vez ha necesitado a alguien a su lado en los momentos difíciles. Una madre que se quedó despierta toda la noche cuando estaban enfermos. Un amigo que rezó por ellos cuando no podían rezar por sí mismos. Una abuela que encendió una vela y susurró su nombre a Dios en la quietud de una madrugada. Nadie que haya amado profundamente lo ha hecho en soledad. El amor alcanza. El amor intercede. El amor se niega a quedarse callado cuando alguien querido está en necesidad. Ahora guarda esa imagen de una madre que ama, que intercede, que se coloca entre su hijo y la fría oscuridad del mundo, y sígueme hacia una de las devociones más antiguas, más incomprendidas y más transformadoras de toda la historia cristiana. Esta es la historia de por qué los católicos le rezan a María, y te prometo al final, te sorprenderá. Parte 2. El malentendido que debe aclararse. Comencemos nombrando el malentendido directamente, porque es real y merece ser abordado con honestidad y respeto. Muchos cristianos, particularmente quienes vienen de contextos protestantes o quienes han escuchado críticas al catolicismo, han sido instruidos en algo así. Los católicos adoran a María, le rezan como si fuera un dios, la elevan a un nivel que le pertenece solo a Dios. Han reemplazado a Cristo con su madre. Quiero decir, con claridad y sin actitud defensiva. La Iglesia Católica no enseña esto. Nunca lo ha enseñado. Y si te has encontrado con católicos que se comportaron como si fuera verdad, entonces actuaban de una manera que la propia Iglesia corregiría. La distinción que hace la Iglesia Católica, y que ha establecido con gran precisión durante 2000 años, es la distinción entre latría y dulia. Son palabras griegas y son de enorme importancia. Latría es la adoración, la veneración, la entrega total que le pertenece únicamente a Dios. Es lo que ofrecemos en la misa. Es lo que ofrecemos en adoración silenciosa ante la Eucaristía. Es la rendición completa e incondicional de uno mismo ante lo divino. La Iglesia Católica ha enseñado siempre, y enseñará siempre que la latría le pertenece a Dios y solo a Dios. Ofrecérsela a cualquier criatura, incluyendo a María, sería idolatría. Sin excepciones. Dulia es algo diferente, es honor, es veneración. Es la reverencia que una criatura le da a otra criatura, que es digna de especial respeto por su cercanía a Dios y la santidad de su vida. La Iglesia otorga dulia a los santos, y una forma elevada de ella, llamada hiperdulia, a María únicamente, por su papel singular en la historia de la salvación. Esta distinción no es un tecnicismo diseñado para esquivar el problema real. Es un límite teológico genuino e importante que la Iglesia se ha mantenido con absoluta seriedad. Piénsalo así. Existe una diferencia entre la reverencia que los ciudadanos muestran a un presidente querido, alguien a quien admiran, en quien confían y a quien buscan como guía, y la lealtad le deben a la Constitución misma, la ley fundamental de la nación. Honrar a un gran líder no disminuye a la Constitución. Los dos tipos de consideración son simplemente distintos en su naturaleza.
En la teología católica, el honor que se le da a María no disminuye a Dios, fluye de Dios. Es, de hecho, una manera de glorificar a Dios, porque María es la mayor de sus criaturas, el fruto más perfecto de su gracia, la mujer que Él eligió desde toda la eternidad para traer a su Hijo al mundo. Honrar a la madre es honrar a aquel que la hizo lo que es. Pero esto todavía deja sin respuesta la pregunta más profunda. Comprendemos la distinción entre adoración y honor. Pero ¿por qué rezarle a María? ¿Por qué pedir su intercesión? ¿Por qué no ir directamente a Dios? Esa pregunta merece una respuesta plena y hermosa. Y comienza, como todas las cosas del cristianismo comienzan, en las páginas de la Escritura. Si ese mensaje ya está hablando a tu corazón, tómate un momento ahora mismo para dar like, compartir y suscribirte. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar esto. Alguien que se ha preguntado sobre esta cuestión. Alguien que nunca lo ha escuchado explicar así. Compártelo con ellos. Continuemos. Parte 3. Lo que la Biblia dice realmente sobre María, una de las objeciones más comunes a la devoción mariana, es que no tiene fundamento bíblico. Que María aparece solo brevemente en la Escritura, dice muy poco y luego desaparece en gran medida del relato. Que la Iglesia primitiva, la Iglesia apostólica, la Iglesia del Nuevo Testamento, no le rezaba a María ni le daba honor especial. Esta objeción es comprensible, pero no resiste un examen cuidadoso. Comencemos desde el principio, no el comienzo del Nuevo Testamento, sino el comienzo de la propia Escritura. Porque la historia de María comienza antes de lo que la mayoría de las personas se imagina. En el tercer capítulo del Génesis, inmediatamente después de la caída, Dios le habla a la serpiente y dice algo que ha resonado a lo largo de la historia sagrada durante milenios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Este pasaje, que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio, es la primera señal de redención en toda la Escritura, y gira en torno a una mujer cuya descendencia aplastará la cabeza del antiguo enemigo. La Iglesia siempre ha entendido que esta mujer es María, y que su descendencia es Cristo. Ya aquí, en las primeras páginas del Génesis, la figura de la Madre del Redentor ya está presente, ya posicionada en el centro del gran drama de la salvación. Avancés al profeta Isaías, quien escribió 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una virgen, un hijo, Dios con nosotros. Ahora abre el Evangelio de Lucas, lee el primer capítulo, y presta atención a algo que es fácil pasar por alto apresuradamente. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, y le anuncia que concebirá al Hijo de Dios, la saluda con una palabra extraordinaria. En el griego original, Gabriel la llama kejaritomene, una palabra que suele traducirse como llena de gracia o muy favorecida. Pero la forma gramatical de esa palabra es significativa. Es un participio perfecto pasivo, lo que significa que describe un estado que ya ha sido completado. María no está siendo llenada de gracia en este momento. Ya está llena de gracia. Ha sido tan transformada por la presencia del favor de Dios que se ha convertido en su característica definitoria. El ángel no dice hola María, dice hola llena de gracia. Su nombre en el saludo del ángel es reemplazado por lo que ella es. ¿Puedes pensar en algún otro momento en la Escritura donde un ángel salude a un ser humano de esta manera? Luego está el momento que debería detener a todo lector, la visitación. María, habiendo recibido la noticia más asombrosa que ser humano alguno haya recibido jamás, se levanta de inmediato y va a servir a su anciana prima Isabel, quien también está milagrosamente embarazada. Cuando María llega y saluda a Isabel, sucede algo extraordinario. El niño en el vientre de Isabel, Juan, quien se convertirá en el Bautista, salta de alegría. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama en voz alta: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor. Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María la madre del Señor. Y entonces la propia María, humilde, joven, abrumada, responde con uno de los cantos más magníficos de toda la Escritura, el Magnificat. Y en medio de ese canto,
dice algo que la Iglesia nunca ha olvidado. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, no algunas, todas. La Iglesia Católica, al honrar a María, simplemente obedece la profecía de la Escritura. Cuando los católicos llaman bienaventurada a María, están haciendo exactamente lo que la palabra de Dios dice que toda generación hará. Ahora pasemos al Evangelio de Juan, a las bodas de Caná. Este es el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino. ¿Y quién lo inicia? ¿Quién nota la necesidad y la lleva ante el Hijo de Dios? María. Ella le dice a Jesús, simplemente, no tienen vino. Y cuando él responde con una gentil aclaración, ella no argumenta, no suplica, no se desespera. Se vuelve a los sirvientes y les dice, hagan todo lo que él les diga. Hagan todo lo que él les diga. En 5 palabras, María define su papel entero en la vida de la Iglesia. Nota la necesidad, la lleva ante su Hijo, y siempre, siempre, siempre dirige a quien recibe su intercesión no hacia sí misma, sino hacia él. Esto no es adoración a María. Es una madre que ama, que intercede, y que señala a toda persona que ayuda hacia el único que verdaderamente puede salvarlas. Y luego, último y más importante de todo, el momento en el Calvario. Jesús, colgado en la cruz en la agonía final de la crucifixión, mira hacia abajo, ve a su madre, ve a Juan, el discípulo amado, y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. La Iglesia ha meditado en este momento durante 2000 años. ¿A quién representa Juan al pie de la cruz? Representa al discípulo amado, y en él, representa a todo discípulo que alguna vez seguirá a Cristo. Y a cada uno de esos discípulos, Cristo dice desde la cruz, ahí tienes a tu madre. Esto no es metáfora, no es sentimentalismo. Es un hijo moribundo que entrega su tesoro más preciado, su madre, a sus amados amigos, a nosotros. El fundamento bíblico de la devoción mariana no es superficial, es profundo, penetrante y tejido en el mismo tejido de la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde la gran señal que aparece en el cielo es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Parte 4. El testimonio de la Iglesia primitiva. Algunos concederán el argumento bíblico, pero aún se preguntarán, ¿le rezaba realmente la Iglesia primitiva a María? ¿Es esta devoción antigua o fue inventada en el período medieval cuando la Iglesia se había vuelto corrupta y supersticiosa? Es una pregunta justa. Y la respuesta histórica es clara. La oración más antigua conocida a la Santísima Virgen María se llama el Sub tuum praesidium, bajo tu amparo. Fue encontrada en un fragmento de papiro en Egipto y se remonta aproximadamente al año 250 d.C. Eso es a mediados del siglo III. Eso está dentro de la memoria viva de personas que conocieron a los nietos y bisnietos de los apóstoles. La oración dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta no es una oración de adoración. Es una oración de intercesión, que le pide a María que lleve las peticiones de los fieles ante su Hijo. Y es antigua. Es tan antigua como los primeros mártires cristianos. San Ireneo de León, escribiendo en el siglo II, estableció explícitamente la comparación entre Eva y María, llamando a María la nueva Eva, cuya obediencia deshizo la desobediencia de la primera mujer. Esta teología no fue inventada por estudiosos medievales. Fue articulada dentro de 1 o 2 generaciones después de los propios apóstoles. San Efrén el Sirio, en el siglo IV, escribió himnos a María de extraordinaria belleza. Himnos que la presentan como mediadora e intercesora, que piden sus oraciones, que la describen como aquella a través de quien la sanación de la creación entró al mundo. El Concilio de Éfeso 31, uno de los grandes concilios ecuménicos de la Iglesia primitiva, al que asistieron obispos de todo el mundo cristiano, declaró solemnemente a María como Theotokos, la portadora de Dios, la Madre de Dios. Cuando se proclamó esta declaración, se dice que el pueblo de Éfeso llenó las calles en celebración, portando antorchas y cantando durante toda la noche. Esto no fue la invención de una nueva doctrina, fue la confirmación solemne de lo que los cristianos siempre habían creído y rezado. El registro histórico no es ambiguo.
Desde los primeros siglos del cristianismo, quienes seguían a Cristo honraban a su madre, pedían sus oraciones y creían que ella, viva en la presencia de su Hijo, intercedía por quienes la invocaban. Antes de profundizar más, si este recorrido está abriendo algo en ti, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que haya cuestionado esta enseñanza, y suscríbete para no perderte lo que viene. Lo mejor aún está por delante. Parte 5. La comunión de los santos y el poder de la intercesión. Ahora llegamos a lo que es quizás la clave teológica más importante de toda esta conversación. La que abre no solo es la devoción mariana, sino toda la comprensión católica de la oración, la muerte y la relación entre los vivos y los muertos en Cristo. La pregunta es esta: ¿pueden los muertos orar por los vivos? Y la respuesta católica, la respuesta arraigada en la Escritura, en la razón y en 2000 años de tradición cristiana, es un sí rotundo. Y aquí por qué. La muerte, para el cristiano, no es el fin de la vida. Es una transformación de la vida. Quienes mueren en Cristo no dejan de existir. No caen en la inconsciencia, en el sueño, en alguna sala de espera lejana donde no tienen conciencia ni actividad. Entran en la plenitud de la vida en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios están más vivos que nunca. San Pablo, escribiendo a los romanos, declara: ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni siquiera la muerte nos separa de Dios. Y si la muerte no nos separa de Dios, tampoco nos separa unos de otros. El vínculo de amor que une al cuerpo de Cristo, la Iglesia, no se rompe con la muerte de ninguno de sus miembros. Quienes han muerto en Cristo siguen siendo miembros de su cuerpo. Siguen siendo nuestros hermanos y hermanas. Siguen siendo, en el sentido más real y significativo, nuestra familia. ¿Y qué hace una familia? Ora la una por la otra. Cada vez que le pides a un amigo que ore por ti, estás haciendo algo profundamente bíblico. Estás reconociendo que las oraciones de otra persona pueden elevarse ante Dios en tu nombre. Estás practicando lo que Pablo ordenó cuando escribió: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen junto conmigo en la oración a Dios por mí. Pablo pidió oración intercesora. No dijo: no oren por mí. Vayan directamente a Dios ustedes mismos. Entendía que las oraciones de la comunidad son un regalo, que el amor expresado a través de la intercesión es algo real, poderoso y agradable a Dios. Ahora extiende esa lógica. Si las oraciones de un amigo vivo pueden elevarse ante Dios en tu nombre, ¿por qué no las oraciones de un amigo que ha muerto y ahora está en la propia presencia de Dios? Si acaso, ¿no deberían ser más poderosas las oraciones de quienes ya están con Dios, no menos? El libro del Apocalipsis nos muestra a los santos en el cielo ofreciendo las oraciones de los fieles ante el trono de Dios, no como observadores pasivos, sino como participantes activos en la gran obra de intercesión. Los santos están vivos, son conscientes, aman y oran. María, la madre de Jesús, la mujer que una vez notó la falta de vino en una boda y se lo llevó a su hijo, está ahora en la plenitud de la presencia de Dios, habiendo sido asumida en cuerpo y alma al cielo. Y continúa haciendo exactamente lo que siempre ha hecho. Nota la necesidad, la lleva ante su Hijo, y dirige a cada alma que toca hacia el único que verdaderamente puede salvarla. Esto no es adoración, es familia. Es el cuerpo de Cristo, vivo a través de las fronteras del tiempo y de la muerte, orando el uno por el otro, en amor. Parte 6. El testimonio de vidas transformadas. La doctrina responde a la mente. Pero es el testimonio de vidas transformadas el que responde al corazón. Y no escasea el testimonio. Considera la historia de un hombre llamado Alphonse Ratisbonne. El año era 1842. Alphonse era un joven banquero judío de Estrasburgo, Francia, culto, sofisticado y profundamente hostil al catolicismo. Visitaba Roma casi por casualidad, acompañando a un amigo, y había dejado muy claro que no tenía ningún interés en la iglesia, ni en nada relacionado con ella. Un noble católico, el conde de la Ferronnaise, hizo con él una apuesta amable. Le pidió a Alphonse que usara una medalla milagrosa, una pequeña medalla con la imagen de la Virgen María, y que recitara, solo una vez al día,
una simple oración llamada el memorare. Alphonse aceptó, principalmente para complacer a su amigo. Pensaba que era una superstición sin sentido. Se puso la medalla y se olvidó de ella. El 20 de enero de 1842, Alphonse entró a la iglesia de Sant'Andrea delle Frate en Roma, mientras esperaba a un amigo. No tenía intención de rezar, simplemente estaba de paso. Lo que ocurrió después fue presenciado y documentado. Alphonse fue encontrado desplomado en una de las capillas, llorando, transformado. Cuando pudo hablar, describió una visión. Una mujer radiante, hermosa, la mujer representada en la medalla milagrosa que se le había aparecido en la iglesia. No dijo nada, simplemente lo miró. Pero esa mirada, dijo él, comunicó todo, toda verdad sobre Dios, el pecado, la misericordia, el amor. Lo comprendió todo en un solo instante. Alphonse Ratisbonne, el banquero judío anticatólico que había usado la medalla como una broma, fue bautizado en la Iglesia Católica 6 semanas después. Con el tiempo se convirtió en sacerdote y dedicó el resto de su vida a trabajar por la conversión de almas y la reconciliación entre judíos y cristianos. El caso fue investigado exhaustivamente por las autoridades eclesiásticas y por observadores seculares. Los testimonios fueron consistentes, la transformación indiscutible. O considera el testimonio de Santa Teresita de Lisieux, la florecilla, una de las santas más queridas de la era moderna. Teresita era una niña que sufría de una enfermedad misteriosa y debilitante que la había llevado al borde de la muerte. Ella rezó, su familia rezó, y una noche, mientras yacía en su cama de enferma mirando una estatua de Nuestra Señora, vio sonreír a la estatua. La enfermedad desapareció de inmediato. Teresita pasó el resto de su vida tratando de explicar que lo que había experimentado no era un encuentro con mármol o yeso. Era un encuentro con una madre real, viva y amorosa, que vio su sufrimiento y lo llevó ante su hijo. Teresita más tarde se convirtió en doctora de la iglesia, enseñando un camino pequeño de infancia espiritual que ha guiado a millones de almas hacia Dios. Y siempre reconoció esa sonrisa, ese momento de ternura maternal, como el comienzo de todo. O escucha el testimonio de un hombre moderno, un empresario de 40 y tantos años, que compartió su historia en una misión parroquial en el medio oeste de los Estados Unidos. Había estado alejado de la iglesia durante casi 20 años. Se había ido enojado tras un doloroso divorcio, sintiéndose abandonado por Dios. Había reconstruido su vida, pero había un espacio vacío en su centro que nada podía llenar. Su hija adolescente, sin que él lo supiera, había comenzado a rezar el rosario por él todas las noches. No se lo dijo a nadie, simplemente rezó. Una noche este hombre tuvo un sueño. Estaba de pie en un campo, y había una mujer caminando hacia él. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía, como uno sabe las cosas en los sueños, que era una madre. Y ella le dijo, muy simplemente, tu hija ha estado hablándome de ti, vuelve a casa. Se despertó llorando. No sabía qué hacer con lo que había experimentado, pero algo en él había cambiado. Se encontró, el siguiente domingo por la mañana, sentado en el fondo de una iglesia a la que no había entrado en 2 décadas. Se quedó durante toda la misa. Fue a confesarse esa semana. Regresó a los sacramentos. Dijo más tarde, no puedo explicarlo teológicamente. Solo sé que una madre rezó por mí a través de su hija, y una madre escuchó a ambas y me trajo a casa. Estas no son historias aisladas, son millones. Desde Fátima hasta Lourdes, desde las calles de Guadalupe, hasta las oraciones nocturnas de familias ordinarias en hogares ordinarios. El testimonio de la intercesión mariana corre como un hilo dorado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Algunos de estos relatos son formalmente investigados y declarados milagrosos. La mayoría nunca se escribe, simplemente se vive silenciosamente en los corazones de quienes fueron tocados. Pero su coherencia, su variedad y su profundidad presentan un argumento que ningún investigador honesto puede desestimar. Pausa aquí. Deja que el oyente respire. Tómate un momento con esto. Piensa en la persona en tu vida que más consistentemente ha rezado por ti. Quizás una abuela, una madre, un amigo que creyó en ti cuando tú mismo no creías en ti. Piensa en lo que esas oraciones han significado, lo que le costaron a quien las ofreció, lo que te han dado a ti. Ahora considera,
Si esa persona estuviera parada en la mismísima presencia de Dios ahora mismo, plenamente viva, plenamente consciente, plenamente enamorada, serían sus oraciones por ti más débiles que en vida, o más fuertes. Dice más fuertes, siempre más fuertes. Parte 7. María como la nueva Eva. El misterio más profundo. Hemos hablado de la Escritura. Hemos hablado de la historia. Hemos hablado de la intercesión y de la comunión de los santos. Pero hay una dimensión más en esta historia. Un misterio más profundo, que quiero ofrecerte. Tiene que ver con la estructura misma de la historia de la salvación. Los antiguos teólogos de la Iglesia, comenzando con San Ireneo en el siglo II, notaron algo profundo en la manera en que el Nuevo Testamento refleja e invierte el Antiguo. Lo llamaron recapitulación. La idea de que Cristo, en su vida, muerte y resurrección, reunió toda la historia humana y le dio un nuevo comienzo, una nueva dirección, una nueva posibilidad. Y central a esta recapitulación es la figura de María. En el jardín del Edén hubo una mujer, su nombre era Eva. Se le acercó el antiguo enemigo, quien le ofreció algo que sonaba a libertad y sabiduría. Ella escuchó, dudó de la palabra de Dios, eligió su propia voluntad sobre la de él. Y en ese momento de desobediencia, algo se quebró, no solo en ella, sino en toda la creación. Entró la muerte, entró la separación, la gran herida fue abierta. En Nazaret hubo una mujer. Su nombre era María. Se le acercó un mensajero de Dios, quien le ofreció algo que sonaba imposible y abrumador. Ella escuchó, no dudó. Eligió la voluntad de Dios sobre su propio confort, su propia seguridad, su propio entendimiento. Dijo, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento de obediencia, algo fue sanado. No solo en ella, sino en toda la creación. Entró la vida, entró la reconciliación. La gran herida comenzó a cerrarse. El no de Eva trajo la muerte al mundo. El sí de María trajo al autor de la vida al mundo. El padre de la Iglesia, Tertuliano, lo expresó simplemente. Lo que Eva ató con su desobediencia, María lo desató con su fe. Por eso la Iglesia le otorga a María un honor especial e irrepetible. No porque sí divina, no porque merezca adoración, sino porque es el punto de inflexión de la gran historia. La mujer cuya obediencia hizo posible la encarnación, cuyo vientre se convirtió en la morada de Dios, cuyo sí fue la puerta por la que la salvación entró al mundo. Honrar a María es honrar la obediencia que abrió el cielo. Y hay algo profundamente personal en esto para cada uno de nosotros, porque el sí de María no fue pronunciado en un momento de facilidad espiritual y perfecta claridad. Era una joven, probablemente una adolescente, no estaba casada. Se le estaba pidiendo que aceptara algo que desafiaba todas las expectativas naturales de su vida. Se le estaba pidiendo que confiara en Dios con todo, su reputación, su futuro, su seguridad, su cuerpo, su corazón. Y dijo que sí. ¿Cuántas veces te ha pedido Dios un sí que parecía imposible? ¿Cuántas veces has estado al umbral de un acto de confianza y has sentido el miedo subir en tu pecho? María también estuvo en ese umbral, y ella nos muestra, con su propia vida, que el sí imposible, el sí aterrador, el sí costoso, es la puerta por la que Dios hace su obra más grande. Por eso los católicos se vuelven hacia ella, no para reemplazar a Dios, sino para que le muestre, quien lo hizo primero, que se puede hacer, que se puede confiar en Dios con todo, que la rendición más aterradora es la más fructífera. Parte 8. El Rosario. Una oración que la gente malentiende. No puedo hablar de la devoción mariana sin hablar del Rosario, porque es la expresión más ampliamente practicada, más ampliamente mal entendida y quizás más poderosa de esa devoción en el mundo católico. El Rosario no es, como a veces sugieren los críticos, la vana repetición que Jesús condenó en Mateo 6. La vana repetición es la repetición de sílabas vacías y sin sentido, palabras pronunciadas sin intención, atención ni amor. El Ave María repetido en el Rosario es algo completamente diferente. Es un mantra de escritura y alabanza, compuesto casi en su totalidad por las palabras del ángel Gabriel y de Isabel, ambos hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Rosario es, en su esencia, una meditación sobre la vida de Jesucristo. Los 15 misterios del Rosario guían a quien ora a través de la Anunciación, la Natividad, el bautismo, la transfiguración, la pasión, la resurrección, la ascensión. Cada decena de Ave Marías
Se reza mientras se sostiene en la mente y el corazón una escena de la vida de Cristo. El Papa San Juan Pablo II, un hombre de imponente estatura intelectual y espiritual, que llevaba siempre un rosario, dijo esto al respecto. El rosario, aunque claramente mariano en su carácter, es en el fondo una oración cristocéntrica. Tiene toda la profundidad del mensaje evangélico en su totalidad. Es un eco de la oración de María, su perenne Magnificat. El rosario va a María para que ella te lleve a Cristo. Ese es todo su diseño, ese es todo su propósito. Y los testimonios de quienes lo han rezado en serio, no una o dos veces, sino a diario, como disciplina, son extraordinarios en su coherencia. Familias restauradas, adicciones vencidas, miedos disueltos. Una quietud que desciende durante la oración que muchos describen como diferente a todo lo que han experimentado en la vida espiritual. Una mujer católica llamada Patricia, que sobrevivió la muerte de su hija, escribió: «Después de que murió mi hija, no podía orar en absoluto. Las palabras no llegaban. No podía formar un pensamiento que alcanzara más allá del techo, pero podía sostener las cuentas. Y de alguna manera, no puedo explicar cómo. Sostener las cuentas y dejar que mi boca dijera las palabras que yo no podía hacerme sentir era suficiente. Algo me llevó a través de esos meses. Creo que fue ella. Creo que María me sostuvo cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Este es el rosario, no magia, no superstición. La oración de un niño que busca la mano de una madre en la oscuridad. Parte 9. La unión más profunda. María te conduce a Cristo. Aquí está la verdad en el centro de todo lo que hemos explorado hoy. La verdad que los críticos de la devoción mariana a menudo no logran comprender del todo. María no compite con Cristo. Te conduce hacia Él. Toda aparición mariana auténtica en la historia de la Iglesia, toda visión, todo mensaje, toda palabra atribuida a la Santísima Virgen en cualquier encuentro aprobado, ha dicho lo mismo. Siempre, sin excepción, arrepiéntete, vuelve mi hijo. No sígueme, no adórame, no ven a mí. Siempre, ven a Él. Él te espera. En Fátima, María se apareció a 3 pequeños pastores en Portugal en 1917, y les dio un mensaje que sacudió al mundo. Pero el corazón del mensaje no era sobre ella misma. Era sobre el deseo de Dios de conversión, de penitencia, del regreso de las almas a Cristo. Pidió el rosario. Y el rosario, como hemos visto, es una meditación sobre la vida de su hijo. En Lourdes, se apareció a Bernadette Soubirous, una pobre e iletrada niña campesina, y se identificó como la Inmaculada Concepción, y luego señaló una y otra vez hacia Dios. Pidió oración, penitencia, la construcción de un lugar a donde vendrían los enfermos. Y en ese lugar, una gruta junto a un río en el sur de Francia, se han documentado curaciones que ninguna explicación médica ha podido justificar satisfactoriamente. Pero las curaciones, como siempre ocurre en la historia de María, señalan no hacia ella, sino hacia el Dios que sana solo Él. Este es el patrón. Este es el patrón constante e invariable de la auténtica devoción mariana. Y por eso los santos que eran más devotos a María, Luis de Montfort, Maximiliano Kolbe, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, fueron también, sin excepción, algunas de las almas más profundamente centradas en Cristo que la Iglesia ha producido jamás. Amar a María no es alejarse de Cristo. Es ser llevado hacia Él de la mano de quien lo amó primero, durante más tiempo y más completamente que cualquier ser humano que haya vivido jamás. Parte 10. Una palabra, para quienes aún tienen dudas, si todavía tienes dudas, si una parte de ti ha escuchado todo esto y aún siente un malestar persistente, una hesitación que permanece, quiero hablarte directamente y con genuino respeto. Tu hesitación no es ignorancia. Puede ser, de hecho, una señal de algo saludable en ti, un sincero deseo de honrar a Dios correctamente, de darle a Él y solo a Él la adoración que merece. Ese deseo es bueno, es santo, no lo abandones. Lo que te pido que hagas es esto. Lleva la pregunta a Dios directamente. No primero a María, a Dios. Pídele en oración que te guíe hacia la verdad sobre esto. Pídele que te muestre lo que Él piensa de su madre. Pregúntale si la mujer que lo cargó durante 9 meses, que cantó sobre él en la noche, que estuvo al pie de su cruz y lo vio morir, si esa mujer merece el honor que 2000 años de sus seguidores le han dado. Pregúntale a Jesús lo que Él piensa de quien llamó madre. Creo, desde las profundidades de mi fe,
que si haces esa pregunta en oración sincera, la respuesta que recibas te sorprenderá. Será una respuesta llena de amor, porque Él la ama. El Dios que nos manda honrar a nuestros padres y madres, el Dios que desde la cruz le dio su madre a sus discípulos amados. Él la ama con un amor que es perfecto, completo y totalmente diferente a todo lo que podemos comprender, y no se siente amenazado porque nosotros la honremos. Él es glorificado por ello. Nos estamos cerca del final de este recorrido. Si este mensaje te ha tocado, si ha respondido una pregunta que llevas tiempo cargando, o ha abierto una puerta que no sabías que estaba ahí, por favor dale like, comparte y suscríbete, y deja un comentario abajo con lo que más te sorprendió hoy. Esta conversación importa. Difúndela. Party once. La invitación aquí es donde quiero dejarte, no con un argumento, no con una conclusión teológica, sino con una imagen. Hay un niño pequeño, de 3 o 4 años, que tiene miedo. Es medianoche. Hay una tormenta afuera. El trueno sacude las ventanas, y el niño se despierta, desorientado y asustado, en la oscuridad de su cuarto. El niño no piensa en filosofía en ese momento. No razona a través de los canales apropiados de autoridad e intercesión. El niño simplemente grita, mamá. Y la madre viene porque siempre ha venido. Viene porque el amor no es una doctrina, es una respuesta inmediata e incondicional al grito de alguien en necesidad. Viene y sostiene al niño y dice, todo está bien, estoy aquí. Vayamos juntos a tu Padre. Esto es, en su forma más esencial, lo que es la devoción mariana. La iglesia es ese niño. Tú eres ese niño. Hay noches, ya sabes cuáles, en que estás asustado y desorientado, y la tormenta afuera es más fuerte de lo que puedes soportar. Y el instinto más profundo del corazón cristiano es gritar, Madre, no en lugar del Padre, no para reemplazar al Padre, sino para ser sostenido por alguien que ha atravesado la oscuridad, que sabe lo que es sufrir y confiar y rendirse y ser llevado. Y, para ser llevado de la mano de esa madre, al Padre que espera. Ahí tienes a tu madre. Él te la dio desde la cruz. ¿Recibirás el regalo? Conclusión. El incienso nunca deja de subir. Comenzamos con una pregunta. Una pregunta que ha dividido a los cristianos, confundido a los buscadores y perturbado a corazones honestos durante generaciones. ¿Por qué los católicos le rezan a María? Y lo que hemos encontrado, caminando juntos a través de la Escritura, la historia, la teología y el testimonio de vidas transformadas, es algo mucho más hermoso que una respuesta simple. Hemos encontrado que María no es un desvío del Evangelio, es una puerta hacia Él. Hemos encontrado que el honor que se le da no disminuye a Dios, sino que fluye de Él, lo refleja y conduce cada alma de regreso a Él. Hemos encontrado que las oraciones ofrecidas a través de ella no son oraciones desviadas de Dios, sino oraciones llevadas a Dios por la intercesora más confiable en la historia de la familia humana. Hemos encontrado una mujer que dijo sí cuando podría haber dicho no. Una mujer que estuvo al pie de la cruz cuando podría haber huido. Una mujer que continúa en la plenitud de la presencia de Dios, haciendo lo que siempre ha hecho. Notar la necesidad, llevarla ante su Hijo, y decirle a toda alma que llega a ella, hagan todo lo que Él les diga. No hemos encontrado una diosa para ser adorada. Hemos encontrado una madre para ser amada. Y al amar a la madre hemos sido conducidos, una y otra vez, a lo largo de 2000 años en 10,000 historias, a los brazos del Hijo que ella trajo al mundo. Esta es la verdad sobre por qué los católicos le rezan a María. No es impactante al final. Es simplemente amor. Amor que alcanza más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de cada frontera que hayamos imaginado. Amor que recoge las oraciones de sus hijos y las eleva ante el trono de su Hijo. Amor que nos fue dado desde una cruz. Amor que nunca ha dejado de velarnos desde entonces. Oración final. Señor Dios, Padre de toda misericordia, tú que elegiste a una joven de Nazaret para traer a tu Hijo al mundo, que la llenaste de gracia antes de que ella lo pidiera, que nos la diste como madre desde lo alto de la cruz. Te pedimos hoy corazones abiertos, mentes dispuestas a ver más allá de lo que se nos enseñó a temer. La humildad recibir los dones que nos has ofrecido, incluso los dones que no esperábamos. Enséñanos a honrar a tu madre como tú la honras. No con la adoración que solo a ti te pertenece, sino con el amor y la reverencia que le corresponden a la mayor de todas tus criaturas.
la primera de todos los redimidos. Cuando tengamos miedo, que recordemos su sí. Cuando tengamos dudas, que recordemos su confianza. Cuando la tormenta sea fuerte y la noche larga, que recordemos que tú nos la diste para tomarnos de la mano en la oscuridad, para llevar nuestras oraciones ante tu trono, y para conducirnos siempre, siempre, siempre de regreso a ti. Que nuestra devoción a María nunca sea un muro entre nosotros y tú, sino siempre una ventana a través de la cual te veamos con más claridad, te amemos con más profundidad y te sigamos con más fidelidad. Te lo pedimos por Cristo Jesús, su Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Sol y Deo Gloria. Para la mayor gloria de Dios, comparte, suscríbete. Y que este mensaje lleve el amor de una madre a cada alma que lo necesite hoy.